Antes de entrar en el primero de nuestros temas, como siempre se presentan nuestros camaradas. Día especial, muy feliz cumpleaños al señor Julián Fava. Y este aplauso, feliz cumpleaños, compañero, una vuelta más. Así es. Y no 23 de mayo, un 22 de mayo, pero de 1813, nacía en Leipzig, quizás el artista más integral que dio la historia de la música, Richard Wagner. Hollywood no sería lo que es sin la música de Wagner, desde luego. Y un 23, ahora ya llegamos a esta fecha, un 23 de mayo, pero de 1947, el general Perón reunía o de algún modo disolvía todos los partidos que habían conformado la alianza electoral que lo había llevado al poder y creaba el Partido Justicialista, ¿no? Que ahora no sabemos dónde está. Sabemos dónde está la sede, no sabemos dónde está la llave, se la llevaron, no sabemos, ¿no? Pero bueno, es otra discusión la de los partidos políticos. Y por esas cosas de la armonía preestablecida entre Wagner y Perón, un 23 de mayo, no voy a decir del año, en el mismo hospital que nació Diego Armando Maradona, en Lanús, nacía Julián Fava, que soy yo. Qué coqueto, pero mirá qué coincidencias, mirá los 23 de mayo, tiene a Richard Wagner, lo tiene al Partido Justicialista. Yo tengo a Kurt Cobain, el día de mi cumpleaños, terminó con un escopetazo, no está tan bien. En fin, buenas noches, Agustín Fava, ¿cómo estás? Bueno, Agustín Fava, rompola, el hermano de Fava. Sí, okay. Un 23 de mayo de 1810 destituían al virrey Cisneros y un 23 de mayo de 1988 se convertía en un hito histórico y fundante también de la identidad argentina, la Marcha Blanca de los Trabajadores de la Educación. Hoy es el Día de los Trabajadores de la Educación, así que feliz día Euge, feliz día Juli, feliz día Jorge también. La verdad es que... Estamos claro, por eso digo, la verdad es que es un día interesante para reivindicar y para repensar, ¿no? Yo me gusta hacer estas conexiones históricas en donde... Creo que Juli tiene algo de Wagner, tiene algo, por supuesto, del peronismo argentino, pero sobre todas las cosas, en estos hilos históricos me gusta repensar en cómo reconvertimos, en cómo volvemos a hacer carne estos días, estas fechas. Así que ojalá que haya entre nosotros y adentro nuestro ese mito fundante del 25 de mayo de 1810 y ojalá que también podamos reivindicar esa gran marcha blanca con una buena defensa de la educación pública que está siendo lamentablemente ultrajada por este gobierno. Agustín Rómbola, digo bien, ahora buenas noches, Eugenia Michelstein, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Bien, hablando de nacimientos, no vamos a decir hace cuánto, el de Julián, el del Partido Justicialista, el de Wagner, el de la Marcha Blanca. Lo escuché al presidente Milei muy preocupado por la baja en la tasa de natalidad. Cierto. Dice que hay cada vez menos gente, cada vez menos consumidores, que si la economía no funciona, culpó la legalización del aborto, aunque la caída de la tasa de natalidad empezó mucho antes en Argentina y es un fenómeno mundial, pero yo tengo una recomendación para hacerle. El presidente tiene 54 años, tiene muchos años por delante, que contribuya a la natalidad en Argentina, que tenga un hijo el presidente. Bueno. Es una experiencia hermosa, presidente, se lo digo yo que tengo 2. La verdad que, si me permitís, no todos tienen que reproducirse. Me parece que, bueno, que estamos bien, digamos, no sé si necesitamos más. Pero bueno, le diste tu consejo, es tu idea, Eugenia. Yo solo quiero recordarte que hubo una persona que le dijo que formara un partido político y se presentara a elecciones y lo hizo. Así que cuidado con lo que le sugerís. Vamos a presentar a nuestro invitado de esta noche. No es comunista por una noche, me parece que tiene un poco más de tiempo de comunismo. Jorge Altamira, bienvenido. Jorge, ¿cómo estás? Bueno, un gusto de estar acá con ustedes, compartir tu cumpleaños. Gracias. Solo una pequeña corrección. No fue el Partido Justicialista lo que se formó el 23 de mayo, sino el Partido Peronista. Peronista, pero lo dije mal. No, perdón, peronista, gracias. Lo cual no es un detalle menor. No es un detalle menor. Gracias por la porque aclaración. el pasaje de peronista a justicialista significó toda una transformación. Absolutamente. Y además ya estaba unificado. Claro. Y se llamaba Partido Único de la Revolución Nacional. Así es. ¿No es cierto? Así que mirá que 23 de mayo... Y aparece 47, pensemos en el 49 de la Constitución con la justicia social como articuladora, ¿no? Con la justicia social y con cláusulas, claro, ya que estoy en el programa que se llama Comunistas, de prohibición a los izquierdistas y a los comunistas para revistar como funcionarios del Estado. Así que era un régimen de mano dura contra la izquierda, inclusive cargándose en algunos casos en la sección especial
torturando y matando a dirigentes comunistas, un famoso médico rosarino, digamos. También en este bombardearon caso. los aviones Ahora, la Plaza de bueno, Mayo me llamo 55. Jorge Altamira, ya me presentó bien la tarde. Sí, sí. Juan. Bueno, soy, No, está bien. soy militante. Podemos discutir. Sí. No, y lo largué ya para eso. Tenemos Pero tanto. pobre es el cumpleaños, Jorge. No le arruinemos la historia del partido peronista justo el día del cumpleaños. No, pero fíjate que él eligió venir el día del cumpleaños. Eso es verdad. Normalmente le dirían, che, mirá, pedí vacaciones Claro. y hoy apagás las velitas. Bueno, a lo mejor las apagás a las 11 de la noche. Seguramente. Seguramente. Vamos a entrar en el primero de nuestros temas. Tiene que ver con los anuncios económicos del gobierno un día después de que anunciara el gobierno con bombos y platillos el plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Bueno, el futuro es incierto. Las disposiciones anunciadas, centradas en la simplificación de regímenes de información fiscal, distan de configurar un blanqueo de capitales en el sentido estricto y dejan interrogantes sobre su capacidad para atraer los fondos no declarados y garantizar seguridad jurídica a los contribuyentes. Medidas que representan un paso hacia la desburocratización, así se dice, pero su impacto real dependerá de los detalles legislativos que aún están por definirse. Faltan precisiones todavía sobre estos anuncios del gobierno, pero el tema de la seguridad jurídica para quienes, bueno, sigan este camino y temen tal vez ser perseguidos de aquí a un tiempo por el fisco argentino, está ahí en el aire, y a esto se refirió el ministro Luis Caputo. Podemos verlo y escucharlo hablar sobre la seguridad jurídica. Fíjate vos, ¿cuál sería la garantía de que no van a perseguirte en la Argentina? En lo que es bienes registrables, puede ser departamento y demás, digamos, ahí tenés un punto en que algunos pueden preferir tener mayor seguridad jurídica, no por este gobierno, sino por algún próximo que pueda, o sea, nosotros lo estamos promoviendo, obviamente, pero y es por eso que estamos mandando una ley justamente para proteger a la gente de algún próximo gobierno que quiera venir a hacer maldades. Entonces, ¿esto qué es? Estamos mandando una ley donde se está subiendo el umbral de lo que es penal tributario y, casi más importante, se está reduciendo los años de prescripción. Entonces, para cuando llegue otro gobierno ya va a haber prescripto. Entonces, va a haber seguridad jurídica, por supuesto, digamos, si querés mayor seguridad y que la ley pase, digamos, es obvio que tenés que votar a lo que estamos promoviendo esto, pero realmente yo digo, esto es decir, no avalar esto, es ir en contra de la gente, porque acá lo que estamos haciendo es revirtiendo la carga de la prueba. O sea, la gente fue haciendo esto porque desde el Estado fue impulsando a la gente a través de mayores impuestos y mayores regulaciones a que la gente se fuera a la informalidad, incluso la gente que estaba en blanco, porque ni siquiera les permitías ahorrar en dólares. Entonces, todo esto es mucho más culpa del Estado que de la gente. Y vos estás hace años persiguiéndolos como si fueran todos terroristas. Y no es así. Sí. Entonces estamos defendiendo de vuelta, es un concepto más bien nuestro, bien de la defensa irrestricta de la propiedad privada, ¿no? Es tu plata. No, claro, ahora los terroristas son los jubilados o son los militantes de un partido que van a toser cerca del acto de otro, y entonces ahí tenés que mandar la unidad antiterrorista. Dijo como al pasar el ministro Luis Caputo, no sé si ustedes lo notaron, que bueno, básicamente para asegurarte de que no te persigan, tenés que seguir votándolos a ellos. Esta sería la idea, ¿no? Es como una especie de voto rehén el que tenés que hacer. Si no lo votás a ellos, fíjate, porque puede ser que en el futuro, a mediano plazo, bueno, te vuelva en contra la decisión de usar los dólares de abajo del colchón. ¿Cómo viste estos anuncios, Jorge? En primer lugar, el anuncio en sí mismo es una violación de todas las normas, digamos, jurídicas en materia económica. Es decir, que uno puede llegar a gastar hasta una suma bastante elevada sin que eso sea registrado por la FIP, etc. Ahora ocurre todo lo contrario. Y en el mundo ocurre lo contrario. La economía se bancariza, es decir, las operaciones económicas se registran. Y el objetivo supuesto de ese planteo es asegurarle recaudación al Estado y
teóricamente evitar lavado de dinero, narcotráfico, etc. En la práctica eso no ocurre. Los recursos que tiene el narcotráfico y que tienen otras formas de negocios que son ramas muy importantes de la economía mundial. De manera que no es tan fácil agarrar y decir, yo voy a impedir que te blanquees. Claro, desmontarlo no es fácil y tal vez hasta los necesitas. Y esto facilita de las inversiones que tienen. Esto facilita ese tipo de... la facilita jurídicamente porque, por una razón muy elemental, el gobierno lo que quiere con esto es algo que es muy significativo, quiere remonetizar la economía. Caputo ha dicho, creo que es Caputo el que dijo, que la economía está desmonetizada en un 50%. Es decir, que la actividad económica está paralizada por la falta de dinero. Claro. ¿No es cierto? Claro. Y él quiere, los blanqueos no sirvieron, las medidas no sirvieron. Quiere decir que el plan económico está en una encrucijada. Claro. Porque en esta situación la economía se paraliza, claro, las empresas cierran, y hasta el comercio de exportación se puede paralizar por completo. O sea, no solo el comercio interno, también... Lógico, porque está cayendo el precio del petróleo. Claro. Y el punto en que se encuentra ahora es casi en el límite de lo que sería rendimiento para vaca muerta. Entonces se le ocurre decir, bueno, saquen el dinero y gasten. Digamos, no lo van a gastar en el supermercado, nadie va a sacar dólares para gastar en el supermercado. Será para algunos bienes durables. Bueno, perdón, en realidad la gente la clase media está gastando los pocos dólares que tiene para cubrir los gastos. Pero él habla de 250.000 millones de dólares. Sí, sí. Quiero decir, el chiquitaje lo descarto porque no mueve, claro, es una salida individual, familiar, claro, pero no mueve la economía. Con esto tampoco la va a mover la economía. Pero veamos primero la parte del narcotráfico. Esto habilita la compra de propiedades sin que quede registrado. Y la construcción inmobiliaria es uno de los principales rubros del lavado del narcotráfico. Este problema del lavado viene de lejos, viene de la época de Menem. A pesar de todo lo que haya hecho, según los diarios, en materia de control, Menem, siguiendo una tendencia mundial, abole en la bolsa lo que se llaman acciones nominativas. Vos comprabas una acción y dejabas las huellas digitales en la compra de esa acción. Eso queda abolidor, a las acciones son anónimas, claro, y entonces también son una forma, claro, de traer dinero. Entonces es completamente ilegal, favorece el narcotráfico, lo favorece de parte de un gobierno que ha hecho de la lucha contra el narcotráfico una cláusula para imponer normas de seguridad, revela que el gobierno está en una impasse económica muy severa, ha confesado que la economía está paralizada por falta de dinero, los recursos que quiere sacar, ya hubo un blanqueo, que es lo que sobra con disposición a invertir, que no fue ese planteo. Y toda la teoría que elabora sobre que el Estado es el delincuente, que digamos no permitió que la gente acumulara dólares en forma visible o blanca y todo lo demás, invierte el orden jurídico. No quiere decir que yo esté de acuerdo con el orden jurídico, claro, actual, pero lo invierte, claro, porque transforma, claro, al Estado, que es la expresión organizada y jurídica de la sociedad, en el régimen actual. No quiero violentar ¿cómo se llama? La marca del programa que se llama Comunistas, sí, sí, ¿no es cierto? No quiero incurrir. Ahora, paradójicamente es un una Estado, violación de ese tipo. Paradójicamente es un Estado fuerte, precisamente, con los débiles, pero bueno, con los que van a ingresar divisas, a eso los deja, digamos. Ah, bueno, sí, eso, ¿no?, es muy importante también, porque acá vos también podemos ver la economía aumentando los salarios. Claro. Esa no se le ocurrió. No, claro. Esa no se le ocurrió. Y cuidado, que eso de aumentar los salarios no es una consigna solamente de izquierda. Biden, para reanimar la economía norteamericana, no solo procuró aumentar los salarios, sino que hasta incentivó a algunos sindicatos a hacer mayores actividades para forzar, por ejemplo, a empresas como Amazon a dar aumento de salario, con lo cual la discriminación social es clara. Y el gobierno es un gobierno antijurídico y legal porque gobierna por decreto de necesidad de urgencia,
firmó con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo que al momento de firmarlo y al momento de llevarlo al Congreso se desconocía en qué consistía y se le hizo votar. Por lo tanto, esto es una calamidad. Ahora, desde un análisis marxista, cuando el Estado entra en una calamidad de este tipo, quiere decir que el sistema atraviesa una crisis estructural, una crisis histórica. Y una crisis de representación de partidos políticos, de identidades. Este régimen solamente puede funcionar suprimiendo libertades. De manera que no haya ninguna oposición a la arbitrariedad en el manejo del Estado. Los quiero escuchar, camaradas, pero antes, ya que traía a la mesa el recuerdo, Jorge, del menemismo y de los 90, y bueno, medidas que iban más o menos en esta dirección, vamos a recordar al ministro Cavallo. Mirá lo que te sugería el ministro Cavallo allá en la década del 90. Pero vuelvo a reiterar algo que es muy importante. Supimos inspirar confianza y conseguimos crédito. Primero renació la confianza en nosotros mismos. Cuando cada argentino que tenía dólares en el colchón o en una caja de seguridad decidió depositar ese dinero en un banco de aquí o lo utilizó para llevar a cabo directamente una inversión, demostró confianza en Argentina. Lo mismo ocurrió con los ahorristas del exterior o con sus administradores, sean bancos o fondos de pensión. Cuando compraron acciones de empresas argentinas o compraron bonos argentinos o hicieran préstamos a bancos o empresas argentinas, o vinieron directamente a construir fábricas o a abrir negocios en el país. La contrapartida de todos estos actos de confianza fue el crédito de que gozamos todos. Cada familia que pudo reequipar su hogar, cada empresa que pudo invertir y aumentar su actividad, el gobierno nacional que pudo reconocer y pagar viejas deudas con los jubilados, con las provincias, con los proveedores y contratistas. Todo ello fue posible porque inspiramos confianza. Che, pero ¿estaba pasando todo eso que decía Cavallo? No, si me lo preguntás a mí, yo recuerdo que sacamos un afiche, porque él había prometido que en la reforma jubilatoria iba a sacar, iba a sacar un dinero para aumentarle a los jubilados. Entonces sacamos dos afiches. Un afiche que se llamaba Carlitos Negrero, ¿no es cierto? En una época de afiches muy buenos, sacamos un afiche de Negrero recordando la promesa que habían hecho y que al revés había hundido el salariazo y la revolución, el sistema jubilatorio. Y el otro, claro, no me acuerdo ahora de cuántos pesos 150. Era, no, en aquella época, si fuera 50, vamos a tomar los 150 como número. Sacamos otro que se llamaba Si Evita Viviera, y todo el mundo esperaba que dijera, sería una jubilada de 150 pesos. Me acuerdo de ese cartel, me acuerdo de ese cartel. ¿No? Algunos esperaban Si Evita Viviera sería montonera. No, sería una jubilada de 150 pesos. Así que fue un ataque. Ahora, Cavallo con este discurso avala a Caputo. Porque, y esto es muy importante, muy importante, lo avala porque él dice que por confianza la gente metió los dólares en el banco. Claro. Y como todos sabemos, se los afanaron todos. Sabemos cómo terminó esa historia. Sabemos cómo terminó. Y sin embargo, Milei lo reivindica. Es decir, que Milei no es el Estado, no es, digamos, la libertad generosa que lucha contra el Estado delincuente, sino que es el Estado de la delincuencia. Exacto. Porque al final todos los decretos que saca, perjudiciales contra los trabajadores, negociados, etcétera, son un ataque del Estado capitalista que se revela en su verdadera naturaleza. Es un instrumento de confiscación económica de la fuerza de trabajo en beneficio del capital. ¿Le puedo hacer una pregunta, Altamira? Pero por supuesto. Hubo momentos como marxista, economista, militante, referente. Hubo quizás 3 momentos en la historia argentina en donde los salarios, ¿no?, los trabajadores, ¿no?, estaban por encima, la distribución del ingreso iba más para el salario que para el capital. Pensemos en el peronismo clásico, pensemos en el 74 y quizás en el kirchnerismo. Esos momentos se dieron siempre con gobiernos peronistas. ¿Qué pasó en el que fracasaron? Bueno, en el 55 hubo un golpe, claramente, ¿no? No, es interesante lo que vos decís porque yo ya observé hace mucho tiempo. El 55 es clarísimo, bombardearon la plaza. No, de acuerdo. Pero yo ya observé hace mucho tiempo
que muchos cuando hablan de estos problemas se olvidan que Menem fue un gobierno peronista. No, por supuesto fue un gobierno No, quiero decir por qué mejoran con los gobiernos peronistas. Primero empeoraron con los gobiernos comunistas, con los gobiernos peronistas. Pero marqué esos 3 puntos porque son los 3 momentos. Sí, no tuvimos, todavía eso no tuvimos. Esos 3 momentos en los que el salario estuvo más arriba. No, pero hay una cosa que tiene su lógica. Claro. Después de la bancarrota del 2001, hubo un hundimiento salarial absoluto. Recién hablé de Biden, no de Kirchner. Entonces, naturalmente, cualquier recomposición económica, aumento de la demanda laboral, iba a implicar al mismo tiempo una mejora salarial. Ahora, yo quiero advertirte que los bancos, debido a la fuga de capitales... Sí, a la reforma de la dictadura. Cuando quisieron los clientes que se les devuelvan los dólares, los habían fugado todos, los bancos habían quebrado. Y fue el gobierno de Kirchner y la Corte Suprema de Justicia la que salvaron a los bancos. Primero... De Dualde, en rigor de verdad, ¿no? No, ya bajo el gobierno... Sí, claro, de Dualde y Kirchner. Claro. Estaban... Remes-Lenikov con la pacificación asimétrica. Un poquito más tarde, claro. Pero ¿cómo lo hicieron? Declararon que los activos que los bancos tenían en su poder no debían contabilizarse a valor de mercado. Y a valor de mercado no valían nada. Que debían contabilizarse a su valor de origen, que varían todo lo que la gente puso. Claro. Entonces, con ese recurso legal, los bancos quedaron sin quiebra. Claro. Al estar sin quiebra, el Banco Central les dio redescuentos sistemáticos y salvó todos los intereses bancarios. Los que perdieron fueron los ahorristas. Los que perdieron fueron los ahorristas, los banqueros, todo. Y esto fue una operación de Estado con la intervención directa del Poder Judicial. Claro, eso no es menor. En un programa de comunistas, mostrar el carácter de clase del Estado en los momentos más graves es fundamental, porque entonces los trabajadores van a comprender que lo que tienen enfrente es un enemigo. Este enemigo que ahora les anula el derecho de huelga, que no le alcanza con pautar las paritarias al 1%, no le alcanza con la conciliación obligatoria o declararse una huelga y te dicen conciliación obligatoria y no hay huelga, y ahora te quieren absolutamente paralizar. Es un gobierno desesperado, aparentemente no, pero mirando las tendencias de fondo es un gobierno desesperado. Lo hizo de la Rúa en su momento, cuando bajó las jubilaciones, sí, aumentó los impuestos, etcétera, y no logró nada. No logró nada, preparó su desenlace a finales del 2021. No los escucha Eugenia Agustín todavía. A mí me llama la atención justamente si le está yendo todo también al gobierno porque está tan preocupado, como dicen ellos, que genera confianza, tan preocupados porque la gente ponga más plata en el sistema. Ya hicieron un blanqueo hace 9 meses, la gente ya pudo blanquear un montón de dólares con muy pocas preguntas y eso no terminó de remonetizar la economía. No fue suficiente. Pero es un blanqueo, aquel fue un blanqueo de 20.000 millones de dólares en dinero. Quiero decir, no se aportó nada. Macri hizo un blanqueo que rindió 120.000 millones de dólares. Sí, pero esos 20.000 millones tampoco remonetizaron la economía, o sea, tampoco funcionó. No, bueno, justamente la economía hoy, según confesión del gobierno, está desmonetizada. No hay circulación de billetes, la base monetaria está completamente restringida y esto no lo pueden mover artificialmente con este tipo de medidas. Entonces vas a tener un chasco. Y eso se manifestó también en las elecciones. Claro, me intriga cuál es la próxima medida. ¿Podés usar los billetes del estanciero? Claro. ¿Cómo es? No. ¿Podés pagar con los anillos? ¿Cómo funciona? Sí, es muy complejo. Ellos creen que pueden mantener la olla a presión de esta manera hasta las elecciones. Y que lo que les preocupa es poder ganar esas elecciones. Bueno, el Reboa hizo lo mismo, mantuvo la olla a presión hasta las elecciones. En las elecciones de aquel momento hubo una gran abstención y 2 meses después cayó de la Rúa. Entonces está caminando la cuerda floja. Miren, les quiero contar lo siguiente. El miércoles, una cosa que es frecuente en Argentina, y es que el gobierno quiera renovar deuda y los que tienen esa deuda no acepten esa renovación, en un porcentaje más o menos elevado. Esto ocurrió en Estados Unidos. Fracasó una licitación de la deuda pública norteamericana a 20 años
y solamente se metieron 16.000 millones de dólares. ¿A qué voy? El problema está ya en el sistema financiero internacional, del cual Milei depende o reclama que haga una asistencia. Pero lo interesante es que provocó la caída de la deuda pública argentina, provocó la caída de las acciones de Argentina y de otros países emergentes. Es decir, el sistema en sí mismo no tiene base autónoma, no tiene fundamento, y esta es una acción desesperada. Ellos confiesan que quieren llegar a las elecciones y tenían la expectativa de que iban a vender mucho petróleo al exterior. Eso se terminó. Hasta nuevo aviso, el precio del petróleo ha llegado a un punto en que ya pone en peligro la continuidad de la producción de Arabia Saudita. Y esto que estoy diciendo está en los diarios internacionales. No es fake news, ni se me ocurre ahora en el camino de esta conversación. Agustín. No, la verdad es que mientras miraba a Cavallo, lo único que puedo pensar es que si bien el capitalismo llegó a un nivel de contradicción, en mi opinión, irreversible en términos globales, Argentina no deja de ser el final de una etapa, en mi opinión, que dependerá de la gente, pero el final de una etapa de la dimensión neoliberal en términos extremos de un gobierno, ¿no? Y incluyo también a la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner acá. Un gobierno que podrá haber sido, como Alberto Fernández, muy progresista en sus medidas sociales, que podremos haber festejado el matrimonio LGBT, la ley del aborto, la X en el documento, pero que siempre el sistema se sostuvo, el sistema económico, productivo, se estuvo de la misma manera, ¿no? Pensado para las grandes corporaciones internacionales, haciendo buena letra con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, considerando al sector financiero como un área que debe salvarse irreversiblemente, indefectiblemente, porque de otra manera damos todos por sentados que el Estado falla. 2008 también pasó exactamente lo mismo en Estados Unidos, con la crisis de las Lehman Brothers. Y me parece que lo que tiene que cambiar en algún momento en Argentina es esa dimensión. La dimensión en la cual siempre pensamos en el péndulo en términos más conservadores, más reaccionarios o más progresistas, y nunca pensamos en un Estado argentino, en una batería de políticas públicas que piense en un desarrollo productivo nacional. Yo no hablo de la sustitución de importaciones porque creo que también es medio anacrónico, pero sí hablo de un desarrollo endógeno de industrias estratégicas. Sí creo que Argentina necesita un modelo de desarrollo productivo sostenible que en algún momento deje de depender de aquellas inversiones internacionales, de esa famosa confianza, porque el hilo conductor entre Cavallo y Caputo, dos grandes traidores a la patria, es la confianza de quién y hacia quién, ¿no? ¿Hacia dónde debemos emanar esa confianza? ¿Quién tiene que transmitir esa confianza hacia los argentinos? Yo creo que la confianza tiene que ser del sector productivo argentino para con la ciudadanía argentina o para todos aquellos habitantes del mundo que quieran habitar suelo argentino, para respetar la Constitución, porque en definitiva no deja de ser mi programa. Entonces, creo que la gran etapa que viene en Argentina, la etapa de superación para la sociedad, para la cultura y para la política, y sobre todo para la economía, el empleo y el desarrollo productivo, es esa variable en el péndulo, ese péndulo mentiroso entre el conservadurismo y el progresismo, cuando nunca discutimos en Argentina la verdadera variable de ajuste, que es un neoliberalismo, una Argentina al servicio de corporaciones internacionales, del sector financiero y de las naciones del norte global, que han subsumido a la Argentina y nos han introducido en relaciones de dependencia durante la mayor parte de nuestra historia, sin importar quién gobierne. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Sí, por favor. Mira, el sector productivo, inclusive el que está en crisis, apoya al gobierno. Hay que interrogarse acerca de eso. Totalmente. ¿Cómo es que el sector productivo, que vos lo ves como una variable o un eje de superación, apoya a un gobierno que sin embargo lo está destruyendo? Porque está haciendo el gobierno el trabajo sucio de esclavizar a la fuerza de trabajo, liquidar los convenios colectivos de trabajo, el derecho laboral y bajar el salario. Ese trabajo sucio que les resuelve lo que otros no hubieran querido pagar, Exactamente. ¿no? Llámese Massa, llámese ahí
Hay que Muy decirlo bien. eso, ¿eh? No, por favor. Hay que decirlo eso, ¿no? Te digo, es la primera vez que yo escucho en un panel público una observación como esta que haces vos. ¿Por qué? Los periodistas pensamos también, ¿eh? ¿Cómo decís? No, es un chiste. No, soy un periodista, pero soy muy crítico de algunas cuestiones que han pasado. No, pero vos estás diciendo una cosa muy concreta. Sí. ¿Qué explica la complicidad, la inercia o el inmovilismo de la oposición? Que haga el trabajo sucio. Y vendremos así luego nosotros venimos después. como los Entonces son un grupo de reaccionarios. Todos los bloques de oposición. Por eso el otro día, el domingo, la abstención fue contra ellos. Claro. La abstención fue contra el kirchnerismo, la izquierda, Pichetto, bueno, todo el tándem ese, porque el que no fue a votar... ¿Cómo decís? Se ven los hilos. Se ven los hilos. Perdón, Jorge, pusiste a la izquierda en esa bolsa recién. Bueno, la izquierda, el FITU, sí, lo puse expresamente, porque el FITU no obtuvo votos, es decir, fue víctima de este ausentismo. Y si decimos que este ausentismo fue contra una oposición complaciente, debe tener sobre el FITU la población, independientemente de mis propias caracterizaciones, una opinión de que no. Y yo la considero una colateral del kirchnerismo. Si vos mirás la tele, digo mirar la tele para no ir a lo más profundo del debate teórico, de qué es ser marxista o no es ser marxista, si es consecuente. Pero este programa se llama Comunistas, así vos mirás eso, que bueno, describe qué pasa en el Congreso, sesiones de diputados, esto y lo otro, siempre vas a ver el kirchnerismo a la izquierda, el kirchnerismo a la izquierda, el kirchnerismo a la izquierda, y bueno, si el kirchnerismo a la izquierda, no voto el kirchnerismo, tampoco voto a la izquierda. Totalmente. Vamos a cambiar de tema, porque es un tema realmente denso, pesado, difícil. ¿No querés ver un poco de dibujitos? Te vamos a dar dibujitos. Dibujitos porque el gobierno se tomó 1 año y medio de gestión para lanzar en julio, claro, vienen las vacaciones de invierno, la nueva programación del canal Paca Paca. Y así lo anunció en redes sociales. Como gran novedad, promete incorporar Dragon Ball, anime de los 90, y otros contenidos como Turtle Twins. Turtle Twins, hay una idea de que va a ser una programación sin bajada ideológica, como si eso fuera posible, ¿no? Esto es una discusión que podemos tener, la verdad que un poquito básica. ¿Vos decís no estar Samba Trader? Espérame que te cuento todo, porque bueno, no existe la ausencia de ideología, ¿no? Pero bueno, sigamos adelante. La idea, lo que te cuentan es que no va a haber una impronta ideológica, pero los hermanos gemelos Ethan y Emily Tuttle viajan a través del espacio y el tiempo con su abuela Gaby para conocer personajes históricos y aprender lecciones, escuchá, sobre temas relacionados con la libertad económica y el anticomunismo. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a visitar a John Locke, abuela. En Paca Paca dentro de poco tiempo. Así que es lo que se viene, y también se promete una suerte de regreso de samba. Habría como un nuevo samba, un samba que reflexionó y que ahora nos va a contar la historia de otra manera. ¿Querés ver a Samba? Mirá Samba y lo que está proponiéndote ahora. Ahí lo conocés, digo, volvamos a la imagen de Samba, por favor. A ver. Es el general San Martín. Bueno, que ha viajado en el tiempo con Samba, ha llegado al espacio. Si ustedes vieron las temporadas anteriores de Samba, vieron cómo San Martín, viaja en el tiempo con el pequeño formoseño. Ya somos libres, Samba, le dice San Martín. ¿Libres de qué? ¿De qué? ¿No? Y fíjate la propuesta de Samba, es volvemos a empezar, Sanma. ¿Qué es volvemos a empezar? No sé qué están leyendo aquí mis camaradas, pero yo tengo muy presente lo que contábamos hace un par de días y todos los anuncios del gobierno que tienen que ver con reformulaciones en el área de cultura. Así es. Que afectan a los institutos de investigación histórica, ¿verdad? Que afecta a los museos también. Y aquí volvemos a empezar vamos a volver a contar la historia. Empecemos a contar la historia de vuelta de otra manera. Se viene la versión libertaria de la historia argentina. Es algo así, ¿no? Los payasos de la historia. Arrancaron, yo recuerdo el gobierno de Mauricio Macri que arranca con un gesto simbólico, ¿no? Colocar animalitos en los billetes, es decir, deshistorizar el billete. Comenzaron con eso. Luego, siempre que hay un gobierno que no es peronista, quiere cambiar los nombres de los
centros culturales, etcétera. Pero el Museo ahora, Malvinas. El Museo Malvinas. La desmalvinización absoluta del Museo Malvinas. Absolutamente. Y después, bueno, hay un ataque, desde luego, al Inca, se cerró el Instituto Juan Domingo Perón. Y esto de libre, ¿no? Ya somos libres, Samba. Voy a traer, disculpen, algo que no es de esta época, pero Jorge se va a acordar. Año 58, laica o libre, ¿no? Laica o libre fue una disputa en la historia argentina, fue una grieta en la historia argentina, ¿no? ¿Y qué era laica o libre? ¿Quiénes estaban del lado de libre? Aquellos... Hablamos de la educación. Hablamos de la educación, Sí, hablamos claro. de la educación pública. El sector clerical El sector clerical era el sector libre. Era el con mis hijos no te metas Claro, de ese momento, porque ¿no? expliquémoslo bien. Querían, el sector clerical, la iglesia, quería tener sus universidades y que esas universidades estuvieran oficializadas. Claro. Y del otro lado, la tradición reformista era la tradición laica. Bueno, pero tenés que admitir que la palabra laica era poderosa. Sí, A tal punto Claro. que libres quedó desprestigiado. absolutamente. Nadie lo entendió como libre porque tenías una consigna más poderosa. Claro. Esa es la disputa. Claro. Ahora, esto es fascismo. Porque ocurre lo siguiente. Este programa tiene las características que tiene. Pero este canal tiene un montón de programas. Entonces, si vos querés que este tenga tal característica, fenómeno. El que viene antes o el que viene después puede tener otra. Claro. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la educación, todo lo que tenga que ver con los medios de expresión, debe ser manejado por organizaciones de trabajadores, de intelectuales, ¿no es cierto?, de docentes. Y, Pero Santiago Oría es un intelectual, ojo. ¿cómo decís? Santiago Oría Sí, es un intelectual. claro. Es el cineasta Bien. oficial, digamos, El ¿no? El cineasta cineasta de oficial. Javier Milei. No hay ningún problema. Que se someta, digamos, a las reglas de lo que se llama un pluralismo discursivo, porque cuando nosotros nos llamamos marxistas, entendemos que a través de la exposición de nuestras ideas y de la experiencia histórica, tenemos un instrumento de persuasión, de comprensión. No es que se trata de que todos los canales de televisión hagan propaganda marxista, porque entre otras cosas van a terminar fundiendo al marxismo, que solamente puede prosperar si alguien hace alguna crítica, Claro. por aquello de que las cosas avanzan por la negación. La dialéctica. La dialéctica, es decir, vos haces un planteo que es vigente, es positivo y todo lo demás, 2 semanas después, 1 año después, cambio de acontecimientos, se transforma en su contrario. Tiene que haber un nuevo planteo, ¿no es cierto? Igual yo no me preocuparía mucho porque si los chicos después de 10 años de samba revisionista, rosista, sanmartiniano, se hicieron libertarios, es muy probable que acá a 10 años tengamos una generación de pequeños comunistas Claro. votando en la Argentina. Interesante, lo que vos decís es que los pibitos que se criaron viendo a samba hoy son libertarios. Sí, claro. Ok, puede ser que de algunos sí, otros no. Claro. Pero bueno, pero es una hipótesis. Salvo las últimas encuestas dicen que hubo una gran caída del voto juvenil a la Libertad Avanza en las elecciones de la Ciudad de Buenos Tal vez Aires. gane una sola elección el comunismo, pero será una sola elección Claro, que claro. gane. Es Vos un decís daño que colateral. muchos menos jóvenes fueron a votar por... No, leí en encuestadores, no puedo afirmarlo. Me doy cuenta que hay un cambio también en ese punto. Lo que quiero decir es que, ¿por qué digo que es fascismo? Porque es el uniformismo. Es decir, los que plantean el pensamiento único son estos. Sí, claro. Y por lo tanto la expresión única, la idea única y todo lo demás. Plantean, pero lo plantean con una idea de libertad y una idea de desideologización. La idea es que esto que ellos nos están contando no tiene carga ideológica, no tiene sesgo ideológico. El sesgo ideológico es el del otro. No, pero puede ser una justificación. Puede ser una justificación. Porque el presidente más ideológico que tuvo la Argentina es Milei. Milei viene con su librito de la escuela austríaca, que es un gran macaneo en materia económica. Sí. En cualquier lugar serio se la mira por arriba y se acabó. Esa en realidad, la escuela austríaca sería una especie de ideología del capital especulativo, donde las cosas valen según lo que vos entendés que valen. La teoría subjetiva del valor, es eso. Es más que Más eso, que eso. Sí. es mucho más que eso. En el campo financiero, entre el valor real de una empresa y su valor de bolsa, su valor de transacción, etcétera, puede haber una distancia sideral.
ellos van a considerar que ese otro valor es el auténtico valor de la empresa. Mañana todo eso se pincha, hay una crisis, revienta el crédito, el piso cierra y Marx impuso su propia ley del valor, que es una ley objetiva. Pero es el presidente más ideológico. Además, no solo es ideológico, Santiago Caputo escribió que hay que hacer desaparecer al socialismo. Sí, pero ahí si me permite, Jorge, haya también una constante en la Argentina y es un nombre maldito que es el del peronismo. Si vamos al 55 hablando de prohibiciones, la Universidad Obrera luego pasó a ser UTN, lo mismo sucedió con el CONICET, lo mismo sucedió con la ciudad infantil, lo mismo sucedió con la ciudad universitaria, con todos los complejos de esculturas de León Tomasi que fueron decapitados y arrojados al riachuelo. La prohibición, desde luego, y la proscripción del peronismo, digo, ahí también, digamos, hay con el nombre peronismo y argumentando que Perón tenía rasgos fascistas, etcétera, se ha utilizado a lo largo de la historia argentina el argumento que utilizan los yanquis: llevemos la libertad prohibiendo esos símbolos. Este fascismo, efectivamente, coincido que es fascismo porque va contra los símbolos. De hecho, quieren, pues además son bárbaros, digo, quieren sacar del Ministerio de Obras y Servicios Públicos las dos obras monumentales de quizás el más grande artista plástico que ha dado la Argentina, que es Daniel Santoro. Digamos, que están apagadas, además, desde hace meses, ¿no? No, bueno, yo era chico, pero en la época de la Revolución Libertadora se fue popularizando lo siguiente: ¿qué es la democracia? Es el gobierno de los democráticos. ¿Y quiénes son los democráticos? Nosotros. Por supuesto, claro. ¿Te das cuenta? Te digo yo quiénes somos los democráticos. ¿No es cierto? Indudablemente no. Abrís un campo muy amplio de discusión sobre el peronismo pero ahora consideremos a esta tentativa fascistoide que se expresa. El fascismo es un fenómeno que no hay que vulgarizarlo. Es cuando una tendencia reaccionaria se apodera de un contingente de masas que está dispuesto a pelear por esa salida reaccionaria. Eso es el fascismo. Este no tiene ningún contingente, no tiene nada y todo lo demás. No quiere decir que él no sea fascista. Claro. Y que en la medida de lo posible no esté tratando de instaurar en Argentina un estado de excepción. ¿Qué quiere decir? Que no gobierna de acuerdo a las normas constitucionales, no gobierna por decreto, excesivos decretos, invadiendo áreas que la Constitución dice que no se pueden aplicar decretos de necesidad de urgencia, resoluciones, cualquier tipo de medida. Entonces, hay un contacto. Y finalmente, los que actúan de esa manera, como Bolsonaro o Trump, protagonizaron dos acontecimientos, me parece, políticos muy importantes, que fue el asalto al Capitolio en enero del 21 y el asalto al Planalto en enero de nuevo, pero del 22. 23. Ah, 23. Bueno. ¿Quieren un poquito más? Sí. Creo que tenemos algún avance o algún tráiler o algo de alguno de los Dibus que vamos a poder ver en Paca Paca dentro de poco cuando estemos tomando la leche a la tarde. A ver. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Con los jeans de Milton? Miren a otro lado. No, sobre la inflación. Cuando seas mayor, podrás votar a políticos que estén en contra del gasto público. Algo difícil en mi tiempo. Las cosas están bastante locas en los 70. No tengo ningún recuerdo de esa década. Pero tengo esperanza de que en tu tiempo los políticos se agrupen en perfecta unidad contra la inflación y la impresión imprudente. Tomemos un atajo. Por favor, mantengan sus brazos y piernas dentro al sobrevolar este gráfico de todo el dinero impreso en Estados Unidos en la última década. ¡Santa inflación! Algo que pueden hacer ahora mismo es guardar el dinero que ahorran en un lugar más seguro que una cuenta de ahorro. En ella, su dinero no crecerá más rápido que el monstruo de la inflación. ¿Y dónde ponemos nuestro dinero? Pregúntale a tus padres. Tendrán consejos de inversión que no puedo compartir aquí. Personalmente he comenzado a invertir en la industria tecnológica. Dicen que un día la computadora personal será más pequeña que una casa. Las inversiones son potencialmente lucrativas, pero inherentemente riesgosas. Solo invierte lo que estés dispuesto a perder.
No es una parodia nuestra, esto es de verdad. Esto va a salir en Paca Paca. Juan, ¿en qué capítulo aparece Samba para reprimir a los dos viejos? Bueno, no sé. Avísame porque ese lo quiero ver. Ahí estaba Milton Friedman, en la nave con la abuelita y con los twins, los Tuttle Twins. Perdón, no se nota en la traducción, pero la abuelita es cubana estadounidense. Y fue por eso la se libertad, llama se escapó de la esclavitud. Y es una representante de la libertad que se escapó a Estados Unidos para escapar del régimen castrista. Pero esto es increíble, Sí. Perdón, Jorge, porque estabas, no sé, algo te estaba pasando mientras lo veías. No, quiero decir que es muy grosero. ¿Te parece? ¿En serio? ¿Se te ha gustado? No, pero es muy grosero para los niños. En primer lugar es una falta de respeto a los niños. Claro. Que no son ningunos boludos cuando se sientan a ver la televisión. Se dan cuenta perfectamente bien. Yo soy padre y me acuerdo cómo era cuando veían de niño. Claro. Por ejemplo, esto es muy íntimo, no voy a dar mayores detalles, pero cuando mi hijo tenía 6 años, me expresó una total desconfianza por un político argentino que no voy a nombrar, pero que era importante en esa época, al cual yo miraba con interés. Y hasta el día de hoy le digo, fuiste mucho más vivo que tenía yo. Razón. Él lo vio. Claro, él lo vio. Porque los chicos advierten la hipocresía, advierten esto, confrontan lo que ven con lo que se habla en la casa, y esto es muy grosero, así que me disculpe el que lo hizo, pero hay cosas más sutiles. Bueno, esto igual entiendo, no es producción nacional. No, es una producción estadounidense y está basada en una serie de libros ideados por un think tank, una fundación libertaria que se llama Libertas. Esto no es muy sorprendente desde ya, que después fueron llevadas a la pantalla, ¿no? Pero originariamente Ethan y Emily eran una serie de libros, Ethan y Emily y Atlas, ¿Cómo Ethan llegó y esto, Emily, a la televisión pública? y la inflación. Bueno, además tienen un gran atraso porque hace 20, 30 o 40 años Estados Unidos era un lugar que uno admiraba o uno podía admirar, independientemente de tener críticas o no. Veía toda una cantidad de cosas que en nuestros países no hay. Hoy no es eso el mensaje que llega. Así que esto es una completa tergiversación. Ahora, Eugenia, me parece que tenés mucha información. ¿Sabés más de la programación de Paca Paca? No, sé que va a estar esto, sé que va a estar Dragon Ball y sé que... Lo de Dragon Ball, ¿cómo se explica? ¿Es porque le gusta al presidente? No, lo trajo Kim. Qué coreano. Okay. Pero no está, Kim no está con el al presidente y a Lilia Lemoyne. Lilia Lemoyne, parte de su carrera, la hizo como cosplayer, de Dragon Ball, maquillando, haciendo disfraces. Una chica muy habilidosa. Sí, claro. Hizo mucha Ahora esto plantea un problema también y nos va a llevar al kirchnerismo. Nosotros estamos en contra del monopolio estatal de los medios de comunicación. Milei decía que también, ¿eh? No, decía lo mismo. No, se ve que no. Si vos tomás esto y tomás la BTV pública, se ve que no. Es decir, ¿cuál es el entendimiento? En primer lugar, la televisión es una empresa privada. Claro. Entonces se orienta en función de la programación y lo que fuera dentro de ciertos límites, porque claro, si pasa ciertos límites la gente no mira más lo que va a estar. Entonces, dentro de ciertos límites es una empresa privada. El Estado, como factor ideológico, es más poderoso que empresas privadas individuales. Entonces puede ser mucho más perjudicial para un trabajo de esclarecimiento de los trabajadores, de su conciencia de clase, etc. De manera que habría que socializar los medios de comunicación. ¿Y socializarlo entre quién? Entre todos los grupos activos de la sociedad. Claro. O sea, vos decís la cultura, la universidad. Tiene su franja horaria. Pasamos del samba rosista al samba alberdiano. Pero no estoy pensando eso. No, los partidos deberían tener. Claro. Pero, pero además me estoy refiriendo a las organizaciones universitarias, intelectuales, sindicales, cooperativas, etcétera, en las cuales siempre va a haber
en materia de pensamiento e ideología la influencia de algún partido político. Eso ya se puede hacer. Estas agrupaciones, estos partidos pueden crearse su propio canal de YouTube, contar lo que tienen para contar. ¿Cuántos canales de streaming tenemos? Claro. No, pero no, de todos modos, ¿cómo decís? Es muy interesante lo que usted está diciendo. ¿En qué sentido? Durante los años del kirchnerismo, había algunos programas icónicos como 678, no voy a hablar de eso, ¿no? Pero en otros canales, donde había programas más culturales, se fue construyendo una suerte de etos, de ideología, que mientras se hablaba de los trabajadores, era profundamente individualista y profundamente neoliberal, desde el aparato estatal, ¿no? Por ejemplo, alguna oferta que... Me sorprendiste con esa mirada. No sé, estaba pensando en Canal Encuentro. Y no sé, la verdad es que es una programación que en general a mí me gustó. Digamos, hasta hoy me sigue interesando. Sí, pasaste de Feynman a Stan River. Ahí te lo digo. Está bien. Ok, perfecto, clarísimo. Vamos a hacer una pequeña pausa, tenemos más temas para conversar. Ya son las 21:23, estás viendo Comunistas en la pantalla de Bravo TV.
Sí. Aquí estamos de vuelta, a ver, ya son las 21:29 y vamos a entrar en un segmento de encuestas que están muy buenas. Fíjate los temas que tenemos hoy para compartir con vos. Los argentinos y la ciencia. Apa. ¿En qué creemos? ¿Es importante el desarrollo científico para el país? ¿Qué piensan los más jóvenes sobre esto? ¿Los continentes se mueven? ¿La cura para el cáncer existe y no lo sabemos? ¿El cambio climático es una realidad? ¿De dónde vienen los seres humanos? ¿Evolucionamos o fuimos creados por una divinidad? De eso se encarga la encuesta que vamos a compartir y que es de Pulsar Uva. Y creo que ya podemos empezar a mostrar la primera de las placas. Eugenia, bueno, todo tuyo. Vamos con esto. Es muy lindo. Correte un poquito, por favor, Julián, así podemos ver completo. Muchas gracias en la pantalla grande. Aquí, bueno, arriba aparece la afirmación como ganadora, digamos, sí, ¿no? Sí, la afirmación que es correcta, que es los continentes en los que vivimos se han estado moviendo durante millones de años. No soy geóloga, pero esto es algo que la ciencia acepta en general. Claro que sí, la teoría de las placas tectónicas, ¿no? Por eso los cables continentes que encastran perfecto, ¿no? Por eso los cables submarinos se rompen, hay que renovarlos todos los años, porque se están separando los continentes. Sí. Todo esto lo sabemos todos, nadie es geólogo acá. Lo que es llamativo es que 10% de los argentinos están poco o nada de acuerdo. No estoy de acuerdo con que se muevan. Claro. Bueno, no es que no están de acuerdo con que se mueven, es que, digamos, no coinciden con esta afirmación, ¿no? Porque la idea es esto, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Estás poco o nada de acuerdo? Muy o algo de acuerdo con esta afirmación, que los continentes en los que vivimos se han estado moviendo durante millones de años. Para mí no hay por qué saberlo esto. Sí, no sé, es una cosa que, digo, podemos saberla, pero digo, tampoco es relevante para la vida cotidiana. Lo interesante es ver lo que pasa según la creencia en Dios y según el nivel educativo, que igual tampoco hay tanta diferencia en este caso, Eugenio. No hay tanta diferencia, sí es llamativo que la gente que tiene solo primaria, el 22% no sabe esto, pero como decís vos, si no terminaste el colegio primario o el colegio secundario, ¿por qué sabrías esto? Que es bastante elaborado, digo, tu vida cotidiana no depende de que los continentes se muevan o no, excepto que trajes arreglando cables submarinos. Sí, y bueno, a mí me tranquiliza que, digamos, que la gente que cree en Dios está en general de acuerdo con esta afirmación. También cree que los continentes se han estado moviendo durante millones de años. O sea, la columna de la izquierda es la gente que cree mucho en Dios y de ahí 1 de cada 10 no está de acuerdo con la fe mueve montañas. Exactamente. Sí. Claro. Sería... Tampoco alteren nada tu creencia en Dios que los continentes se estén moviendo. La Biblia no dice los continentes se crearon fijos. Los continentes en los que vivimos se han estado moviendo durante millones de años. Es raro. La fe mueve montañas. No, a mí me parece interesante. No, digo porque la formulación. A ver. Me parece interesante porque pone en duda qué es lo que la gente entiende por creer en Dios. Es otro tema. Porque pasa lo siguiente, si alguien me contesta, como dice ahí, que sí se mueven, han estado en movimiento durante millones de años, ya tiene un pensamiento transitorio de la historia, etcétera. Claro. La idea de la creación de Dios es como la idea de los primeros filósofos griegos, bueno, los primeros no, la segunda tanda de una unidad de tiempo y espacio y las verdades absolutas y las realidades absolutas. Entonces tienen un pensamiento científico y probablemente cuando dicen creen en Dios tenga más que ver con un problema de tipo existencial, interrogantes sobre la vida, bueno, que son el objeto. Este ha sido el objeto de toda la filosofía desde luego. Del siglo XX, de ya conocida. Son dos niveles, ¿no? Según creencia en Dios o según nivel está más complicada esas columnas, pero digamos, en lo que entra en conflicto... Casi no hay diferencia. Esta afirmación entra en conflicto con el relato bíblico si uno lo toma literalmente, ¿no? Pero yo creo que la gente que cree en Dios no toma literalmente el relato bíblico, ¿no? La mayor parte de la gente que cree en Dios no toma de manera literal la Pero Biblia. Probablemente tampoco lo conocen el relato bíblico. Claro. No, bueno, pero la historia de la creación, los 7 días, digamos, todo eso. Bueno, pero es muy simple eso. El relato bíblico, para afirmar que no está en el relato bíblico, hay que haberse leído bastante. Claro. ¿Podemos pasar a la siguiente? Pasemos a la siguiente, por favor. A ver, esta afirmación ahora. El cambio climático es causado por ciclos naturales de la Tierra más que por las actividades humanas. Es decir, no estaríamos frente a un proceso de calentamiento global
provocado por el hombre. Sí, no somos responsables. Exactamente. No hay que parar de consumir petróleo, ni carbón, ni gas, no pasa nada. Esto es parte de la historia natural del planeta. Bien, acá está un poco más parejo, pero la mayoría no está de acuerdo con esta afirmación. Podríamos inferir que la mayoría cree que efectivamente estamos frente a un calentamiento global generado por la actividad humana, ¿no? Perdón, yo creo porque el verde, ¿qué significa? El verde significa que está de acuerdo con la afirmación que dice que el cambio climático obedece a causas naturales, digamos, y no a la actividad humana. Pero casi el 60% sostiene que esto no es así. Perdón, pero yo creo que aquí hay un criterio que es maniqueo y es falaz y prejuicioso. ¿Por qué? Según creencia no nos van a en Dios, prestar más encuestas. O según nivel educativo. Uno puede tener un gran nivel educativo y ser un perfecto idiota. O puede tener un gran nivel educativo y ser una persona lúcida. Y puede querer en Dios y ser una persona absolutamente racional. Digo, el Papa Francisco, la filosofía medieval, Hegel, etcétera. Ya que estamos charlando, ¿no? Sí. El planteo mismo está mal. Exactamente. Gracias, Pulsar. El planteo mismo está mal. Es que es un problema, lo que nos estamos quedando sin amigos. Está mal porque no nos va a ayudar nadie. Si hablamos de millones de años, en donde no ha habido seres humanos, ha habido cambios climáticos. Sí, claro. Absolutamente no. Sí, pero no de la velocidad. No se trata de eso. Se trata que la pregunta tenía que haber dicho si los cambios climáticos de la actual sociedad. Tendría que haber aclarado la época. Porque, lógico, porque hablar incluso de cambio climático, cuidado con el cambio climático. No, el cambio climático se va a producir. Se habla de crisis climática, hay distintas formas. Por eso, se habla hay que hablar de una crisis climática. Una temperatura que es insoportable para la continuidad de la vida en la Tierra, catástrofes, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? El concepto de cambio climático es un invento de Cheney, el ex vicepresidente de Estados Unidos. Se habla de calentamiento global. Oh, qué personaje. Sí, y dijo, no suena bien calentamiento global. ¿Cómo lo podemos llamar para que sea más simpático? Climate change, cambio climático. Y quedó. Pero bueno, pero entiendo que ahora reformulamos y se habla de crisis climática, ¿no? Que me parece que es más preciso y más adecuado. Por eso, si suponemos por un momento que los verdes, que dicen que es causado por ciclos naturales, tienen esta visión amplia de millones de años, están más acertados que los otros que en principio deberían ser los que más razón tienen. Es verdad, pero creo que apunta a la otra, de que cuando habla de cambio climático está hablando de lo que llamaríamos con más precisión crisis climática. Vamos a la siguiente, por favor. Esto es buenísimo. Esto es hermoso. ¿De dónde venimos los seres humanos? Y acá tenés, los seres humanos tal como los conocemos. ¿Se desarrollaron a partir de especies anteriores de animales? Esto lo piensa el 53%. Atención con esto. ¿Fueron creados por una inteligencia divina o un ser superior? 39%. No sabe, no contesta, un 8%. Y podemos desplegar, y aquí sí revisar un poco qué pasa con los distintos niveles educativos y lo que pasa con las distintas franjas etarias, ¿no? ¿Qué diferencias podemos observar? Sí, que a nivel educativo primario hay una inclinación por haber sido creados por una inteligencia divina o ser superior. Claro. A medida que aumenta el nivel educativo, empezamos a creer más en la evolución y menos en la creación divina. La cuestión etaria, ¿no? Que es lo mismo. Entre 18 y 29 años, los nacidos entre el 95 y el 2005. Sí, es interesantísimo. Son, la verdad que sí. Son más, son más de la teoría evolucionista que... Los más jóvenes son menos creacionistas. Claro. Son menos creacionistas. Exacto. Pero yo dice terciario universitario, 67, y creencia en Dios... 72. Sí, no, yo me hago un lío. No entiendo lo de la creencia, las columnas de creencia en Dios no las entiendo. Los ateos son más darwinistas, 81 a 12, ¿no? Exacto, son más darwinistas. Claro. Y los creyentes, igual los creyentes están bastante parejo, 35% a pesar de creer mucho, creen que hay una evolución a la Darwin. 6 personas de cada 10 que creen mucho en Dios no creen en la evolución. Claro. Genial. Lo que es interesante es la formulación. ¿En qué cree usted? No cómo son las cosas.
Entonces, el vínculo con lo real se transforma en lo que uno cree. Yo puedo creer que Massa es de izquierda, por ejemplo, ¿no? O puedo, ¿no? Y voy y lo voto. Igual acá no pero pregunta por creencia. Dice, los seres humanos, ¿de dónde venimos? Claro, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? Y si hay dos opciones, no le pregunta qué crees de esto. Ahora, no sé, Jorge, qué te llama, porque dijiste muy interesante, qué te llama en particular la atención. A mí me llama la atención, me parece muy alto el porcentaje que cree que fuimos creados por una inteligencia divina. Pasa lo siguiente, hago un esfuerzo por entender la totalidad, no simplemente para, bueno, tiene razón el otro está equivocado. Eso no es mi método. El desarrollo a partir de especies anteriores de animales es un descubrimiento reciente. Claro. Del siglo XIX, digamos. Sí, bueno. Claro. Y fue todo un trabajo. Y hay que todavía desarrollar mejor la transición. ¿Cómo fue exactamente esa transición? Se sigue investigando. Con lo cual quiero decir que es comprensible que alguna gente no vea la relación, especialmente cuando algunas especies animales anteriores siguen existiendo ahora y no se transforman en seres humanos. Y por otro lado, las civilizaciones en su origen en Sumeria, ¿no? Aquí hay mitos narraciones míticas que hablan de Anunnakis, dioses que hibridaron a los humanos, etcétera, etcétera. Bueno, y es un relato mítico. Bueno, otra cosa, no dijimos nada de que en el anterior, sobre cambio climático, la afirmación de que son ciclos largos es de Trump y de Milei. Sí, claro. A lo mejor estaban en el Rey, están ahí en la encuesta. Puede ser. Tenemos Habría más, que ¿no? contrastar con los votos eso, es interesante ese dato. Pasemos a la cuarta, por favor. Esto es muy lindo. Porque acá, bueno, obviamente esto se mezcla con un montón de películas que vimos, ¿no? Los primeros humanos vivieron al mismo tiempo que los dinosaurios. Hay un 66% que no está de acuerdo con esta afirmación, pero un 22% cree que sí. Y un 12% no sabe, no contesta. Bueno, hay que decirlo, digamos. Los del 22% están equivocados por unos 66 millones de años. Claro. Eso es necesario decirlo porque, digamos, si no, no podemos ir a un relativismo extremo de las cosas. Acá hay una cuestión de pruebas de carbono 14, la ciencia interviniendo durante muchos siglos. Hace 30.000 años existe el Homo sapiens. Hace 66 millones de años los dinosaurios habitaban aquí. Claro, además hubiera sido difícil que los humanos sobrevivan, intercambiaran con los dinosaurios. Pero para volver al tema de los dibujitos, no sé si se acuerdan los picapiedras. Sí, los picapiedras convivían con los dinosaurios. Es más, tenían a Dino de mascota, tenían un dinosaurio mascota. No había colaboración, era una sociedad en la que convivían armoniosamente los dinosaurios y los seres humanos en los picapiedras, ¿no? Pero mirá, fíjate que acá 1 de cada 4 de los muy creyentes en Dios y de los de nivel primario creen que los primeros humanos vivieron al mismo tiempo que los dinosaurios. Sí, 1 de cada 4. Como si el jardín de Edén hubiera existido realmente. Claro, acá viene el problema de la palabra creen. Claro. ¿Qué significa creen? ¿Qué significa estar de acuerdo? Claro. Tal vez yo sé que no convivieron, pero me hubiera gustado que convivieran. Sí, claro. No, dicen estar de acuerdo con esto o lo otro. Ahora, creer, me tiro un lance. Claro, arriesgado. Una corazonada. Lo que me parece interesante es que no hay tantísima diferencia por nivel educativo, ¿no? O sea, no parece ser una cuestión de si fuiste o no a la escuela. Ahora, ¿qué pasa si alguien que...? Sino es una cuestión de cosmovisión. No entiendo una cosa. ¿Qué pasa si alguien que cree en Dios tiene nivel educativo? No, bueno, no, eso pasa. Sí, eso sucede, claro. Sucede, está bien. Sí. Y entonces está todo... Pero no está cruzado, eso no está cruzado. No, pero es verdad, 26 de cada 100 universitarios. No tiene. Además, sí, yo conozco creyentes de altísimo nivel educativo, empezando por mi abuela, que no diría que tenía un nivel educativo, pero era tremendamente sabia. Claro. Sí, la sabiduría no necesariamente tiene que ver con la formación académica. ¿no? Está lleno de boludos con títulos. Por supuesto. ¿Tenemos una más? ¿Hay una última? Creo que sí. Bueno, esto esta es terrible. Puede obedecer también a creencias, ¿no? Y un poco acá entramos en el universo de las teorías conspiranoicas. Casco de aluminio, ¿no? Me pongo acá. Claro. La cura para el cáncer existe, pero está oculta al público por intereses económicos. Y acá sí
tenés una mayoría importante que está de acuerdo con esto. El 67% está muy o algo de acuerdo con la idea de que hay una cura para el cáncer, pero no trasciende, está oculta por intereses económicos oscuros, ¿no? No, oscuros no, muy interesante, ¿no? Claro. No, bueno, oscuros sí, porque se le está privando a la población de una solución para esto. No, de acuerdo. No, pero yo creí que la palabra oscuro la entendí de otra manera, que no había otras razones claras. Claro. Por ejemplo, vos nunca vas a lanzar una vacuna frente a una enfermedad que no tiene un desarrollo, porque no la vas a vender. La vas a guardar, la vas a tener en tu archivo, en tu alacena, en la perspectiva que se desarrolle. Por ejemplo, yo recuerdo que en el periodo de la pandemia leí un informe del Banco Central Norteamericano, de Federal Reserve, Reserva Federal, que preveía a través de un estudio de la pandemia anterior de la gripe española que iba a venir una pandemia de las características que tuvimos. Eso los grandes laboratorios lo conocían, los estados también, con su centro de investigación, y por lo tanto la vacuna contra el coronavirus no nació el lunes y apareció el jueves. A lo mejor estuvo... Había un desarrollo previo. Había un desarrollo y una preparación. Es como en un diario, disculpen el tipo de comparación, con el tema de los obituarios. Sí, ya los escribieron. Hay obituarios que están preparados, obviamente. Que ya están escritos. Claro que sí. Ahora, acá me sorprende el tema de, según nivel educativo, cómo tenés en nivel terciario, universitario, más de la mitad considera que efectivamente hay una cura para el cáncer que está oculta. Yo no me subo a este bondi conspirativo, ¿eh? No, pero además... pero una pregunta, salió en los diarios. Claro, ese es el tema. No me cierra por ningún lado ¿cuál es el interés económico de ocultar la cura contra el cáncer? Quien la venda primero se va a hacer de una fortuna imposible de igualar. No me cierra por ningún lado esta tal vez terminarías con el negocio de los tratamientos actuales contra el cáncer. Pero tendrías otro negocio pero hay otro negocio, es el negocio de la cura. No, está bien. Algo que esta afirmación toca un punto clave. Creo que hay un poco de esperanza acá, perdón. No, pero esto es para el retrospectivo. Es decir, no está diciendo que en este momento, a lo mejor en este momento ya vi en varios lugares, en Estados Unidos en particular, que está muy avanzada ya la experimentación, hay que ir más lejos, etcétera, de una cura contra el cáncer. Por lo tanto, va a aparecer ya. Sí. ¿Se entiende? Una cosa hay que ver que hace 10 años en qué estado estaba esto y... Digo, Rousseau decía, la enfermedad es social. Tiene que ver con la desigualdad, con la falta de alimentos, tiene que ver con los excesos, tiene que ver con el frío, con las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Podrá aparecer la vacuna contra el cáncer, pero aparecerán nuevas enfermedades. Claro. Pensemos hoy los laboratorios y quienes son esto no lo voy a decir porque si no me voy a quedar sin trabajo, quienes recetan, por ejemplo, psicofármacos. Eso es un gran negocio, recetar psicofármacos. Claro. Y hace 20 años una persona iba a atenderse con ese profesional porque había sufrido una pérdida y no le daban un clonazepam. ¿No? Le dan barbitúricos. No, pero hay un fenómeno más general. No, pero, perdón, hay un fenómeno. Hay un fenómeno más general. Es una larga discusión, pero hoy se ha masificado. Y digo, ¿quiénes generan las enfermedades? En buena medida hay intereses económicos detrás. Sí. Hay un fenómeno importante que hay que destacar, la medicalización. Absolutamente. En lugar de la prevención. Absolutamente. Hay un boicot a la prevención. O sea, ustedes están de acuerdo con esto. Sí, ¿Quiénes creen que ya existe una cura para el cáncer pero está oculta? Jorge y Julián. No, pero por ejemplo, yo podría aparecer. Me encontré... Hablemos de uno, por favor. Yo me encontré con 2 o 3 odontólogos y además, de casualidad, leí algunas cosas que me aparecieron. Una educación adecuada a los niños en materia de higiene bucal, medidas de prevención, etcétera, podría acabar con la profesión del dentista. Hay una conspiración de los dentistas. Perdón, las estabas diciendo. No, pero por supuesto. Sí. Yo salía de esta afirmación, que creo que no, de esta afirmación, y digo, aparecerá la vacuna, hoy no está, aparecerá la vacuna, no habrá más cáncer y habrá otra enfermedad producida
por quienes ganan mucho dinero con ellos, quienes manejan los laboratorios, quienes medicalizan, quienes de algún modo van con las épocas cambiando incluso los consumos de las drogas legales. Pero algo que dijiste pero sin capitalismo no hay enfermedad. No, ahí está. ¿Coincidís con eso? No. Es muy abrupto. Es fuerte, ¿no? Es muy abrupto, pero lo que quiero decir es que volviendo al cambio climático, volviendo a 12 horas en un trabajo insalubre, volviendo a la tensión que ocasiona querer sostener a la propia familia. Claro. Eso te enferma. Sí. Lógico. Además, ¿por qué crecen las enfermedades de cáncer? Claro. ¿Por qué progresan? Claro. ¿Por qué el cáncer de piel? Claro. Tiene que ver con esto del cambio climático. Hay un boom de cáncer de piel. Entonces, en la afirmación que bajo el socialismo no hay enfermedades, lo que se quiere, de algún modo, describir es que terminamos con esta ola de creciente avance de las enfermedades. Claro. En las declaraciones de Julián percibo que tal vez vos creés que el COVID fue generado artificialmente. Absolutamente. ¿No ves? Lo vi venir, ¿eh? Tráigame los cascos de aluminio. Bueno, es lo que piensa Trump. No sé si fue... Lo dijo varias veces. Pero a propósito se les escapó. O sea, ¿lo tenían en el laboratorio y lo largaron a propósito? ¿Los chinos? ¿Y tan rápido apareció la vacuna? Bueno, Jorge supone que había un desarrollo de trabajo previo sobre eso. Hagamos un programa sobre conspiraciones y dejemos esta pavada. Pero que yo no toco en ningún caso un problema conspirativo. Quiero decir, hay películas que demuestran que hay una acción conspirativa de la gran empresa. No he visto la película, ahora no me acuerdo cómo se llama el actor, sobre el cigarrillo. Sí. El informante. Pero volviendo al algo COVID. así. Sí, sobre un caso real. ¿Cuál fue Bueno, son casos reales. Recuerdo, por ejemplo, hay un montón de casos reales. Recuerdo de este algunos tipo. filósofos argentinos diciendo que íbamos a salir mejores de la pandemia. Sí. ¿Cómo salió el mundo de la pandemia? Con una reasignación de recursos brutal hacia una minoría y con un empobrecimiento de las grandes mayorías. Eso también. Y terminamos. Terminamos, pero les voy a pedir que se despidan quiero que tengan un ratito para despedirse, unos segundos cada uno. Por eso les pido que cerremos esta discusión para que cada uno se tome unos momentos para dar unas palabras finales. Te voy a dejar para el final, Jorge. Si no te molesta, y te agradezco mucho que hayas venido. Por favor, y quiero que cierres vos. Así que empezamos por Julián, el hombre del cumpleaños. Feliz cumpleaños nuevamente, Julián. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Ahora vuelvo a casa a celebrar con la familia. Y realmente celebro este programa y haber debatido con Jorge Altamira, una persona tan formada, con su compromiso, y la verdad que es un lujo. Agustín. Me quedo con ganas de seguir hablando del nuevo orden mundial y la tenemos que hacer, un día la tenemos que hacer. Porque además tengo varias teorías sobre el subdesarrollo eterno en el que Argentina está inmerso, producto de macabras conspiraciones del norte global, y no tengo ningún problema de decirlo. Así que ojalá que en las semanas subsiguientes nos encuentre dialogando sobre estas cuestiones. Eugenia. Sí, me anoto el programa sobre conspiraciones. Sí, también, pero no todo con cajito de aluminio. Me parece divertido, todo con cajito de aluminio. ¿Creen en los extraterrestres? Pues es clave. Yo sí. Yo creo. Lo dejamos para yo creo las conspiraciones, pero sí quiero decir que la gente cree en conspiraciones porque las instituciones democráticas existentes no los han ayudado. Entonces prefieren creer en una conspiración antes que decir, no hay una conspiración, igual me están cagando. Claro. ¿Estás hablando del PJ de la ciudad? A veces alcanza con ser idiota. Es mucho peor, ¿no? Es mucho peor decir No, yo iría incluso más lejos. Las instituciones democráticas encubren las conspiraciones. Claro. Porque conocen perfectamente bien que funciona, ¿cómo se llama ahora la CIDE? CIDE. La AFI. Ahora cambió. Volvió la CIDE. Conocen bien esto, conocen bien lo otro, etcétera. Claro. Están adelantados en todo y le ocultan a la opinión pública, no la preparan para que se defienda, etcétera. Mira, yo celebro una cosa. Ustedes me dijeron al comienzo, creo no equivocarme, que el programa se llama Comunistas por referencia a Milei, que todo el mundo es comunista para Milei. Efectivamente. ¿Me entendés? Hay una coincidencia con mi organización política obrera, que pensando en la misma idea, tiene un streaming que se llama Socialismo Barbarie. Muy bueno. Pensando en Milei. Sí. Se imaginarán de los dos polos. Pensando también en Sarmiento, socialismo está en el lugar de la civilización. Claro. ¿No? Es diferente.
porque la civilización era el capitalismo en un país desértico. El liberalismo triunfante y capitalismo. ¿No es cierto? Digo, no, bueno, Macanudo. hay una paráfrasis de Sarmiento. Hay una paráfrasis, pero hay una distinción en que él valoraba un sistema progresivo para la época, pero que era un sistema de explotación. Y el socialismo dice lo siguiente: si no tenemos el socialismo, van a salir muchos Milei. Claro. Y estos sí que son un profundo daño climático y social. Y para mí tenemos el primer presidente terraplanista de la historia, pero de eso no tengo pruebas, tampoco dudas. Les agradezco, camaradas, que hayan pasado esta noche aquí compartido la mesa. Y Jorge, me dicen que vas a volver, así que te agradezco también que lo hagas. Muy bien, muchísimas espero verte gracias. nuevamente pronto en esta mesa. A vos te decimos gracias también por la compañía esta semana, que tengas un hermoso fin de semana. Ya llega QR a la pantalla de Bravo TV.
Un minuto ya pasó de las 10 de la noche y viene, QR, ya comienza QR en la pantalla de Bravo TV. Estoy roto, ya llegué al fin de semana, Pablo. Te pido mil disculpas, Pablo Caruso. ¿Cómo estás? Muy viernes todo, Juan. Sí. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Así. Buenas noches, ¿todo bien? Me alegra que ya te haya llegado tu viernes, ¿sabes? Y a vos también, estoy contento de, bueno, fue una semana intensa y la estamos terminando y sé que tenés cosas para mostrarme y me encanta, siempre. Pero te pasé una que la tenés que ver, ¿eh? Sí, vamos a hacer segmento Batalla Cultural, lo vamos a ver, por supuesto. Adelantamos, tiene que ver con Paca Paca y todo lo que está ocurriendo, lo vamos a hacer en un momento del programa. Bueno. No lo vas a poder creer, cuando veas los avances de lo que se viene en Paca Paca, te vas a sorprender en serio, ¿eh? Viste que nos va pasando como no lo vas a poder creer, no vas a poder creer lo que hicieron, no vas a creer lo que pasó, no vas a creer lo que se dijo. Y todo el tiempo como nos estamos corriendo los límites de nuestro propio asombro. Exacto, la vara de lo creíble se va corriendo cada vez más. En algún momento va a haber que bajar, Juana. En algún momento, ojalá, nos vamos a aburrir, ¿no? O sea, cuando llegue la buena, nos vamos a aburrir en algún punto. Bueno, no sé. Tengo algo para mostrarte. Vos sabés muy bien que el presidente de la Nación es miembro honorífico de los granaderos. Efectivamente. Efectivamente, y se emocionó mucho en el momento en el que los granaderos lo honraron, ¿no? Sí, hay un algo ahí, ¿no? Hay como, andan en una, tienen un vínculo que va más allá de lo que nosotros conocemos. Bueno, te voy a contar primero que Fabián Waldman es un colega acreditado a Casa Rosada. Va a venir, va a estar con nosotros hoy aquí porque tendremos mesa de acreditados a Casa Rosada. Claro, porque bueno, hay un reglamento nuevo. Sí. Está complicada la cosa, ¿no? Sí, y tenemos ganas de saber cómo es esa convivencia, más allá de lo que vemos todo el tiempo, ¿no? De conocer un poco los pasillos. Cuando se apaga la cámara y termina la conferencia, ¿qué es lo que ocurre? Nos imaginamos un montón de cosas. Bueno, Fabián Waldman publicó hace algunas horas nada más este mensaje en la red social X. En Casa Rosada afirman que la devoción del presidente por los granaderos es muy grande y no descartan la posibilidad que se calce el uniforme de los custodios del general San Martín. Vos dirás, ¿qué quiere decir esto exactamente, Juan? No sé, pero por lo pronto que le hagan el dobladillo porque le va a quedar grande. Bueno, ayer un colega que, si vos querés, tiene una mirada quizá diametralmente distinta a la que podamos tener nosotros sobre las cosas que no son comunes, estoy hablando de Eduardo Feynman, dijo que el presidente había pedido efectivamente un traje de granaderos, un uniforme de granaderos, perdón, no traje, un uniforme. Y hay quien dice que es posible que para el 25 de mayo veamos al presidente... No lo estoy afirmando, estoy diciendo que se dice con fuerza y entiendo que hay gente que en los alrededores del vértice del Triángulo de Hierro, apellidado Caputo, habría dado luz verde como lo para alienta, eso, ¿no? Lo alienta que se disfrace de granadero, no sé si lo alienta, se va a disfrazar de granadero. Pero digamos. Que confirmó que hay algún interés, digamos. Ok, es un poco, me parece que es el pasado medio cosplayer del presidente que vuelve, ¿no? Que aflora, es algo que no puede dejar atrás. Pero yo insisto, viste que hay un vínculo, creo que tenemos la posibilidad de disfrutar nuevamente el homenaje que le han hecho los granaderos al presidente y a la secretaria general de la presidencia, es decir, su hermana, en las últimas horas. Mirá. Hasta ahí uno puede decir, bueno, se están entreteniendo, y por qué no, una que sepamos todos. La de Rocky. La de Rocky. Pero cuando entra en la escena, que es lo que va a ocurrir a continuación, cuando entran en la escena el presidente de la Nación, la secretaria general de la presidencia, es decir, su hermana, y creo que diviso al ministro de Defensa, Petri, ya la cosa ahí medio que toma otro carácter, ¿no? Muy buen batero, ¿eh? Le da, ¿eh? Sí. Mirá. Sí. Ahí está el presidente. Esta es la escena que a mí me rompe un poco la, ¿no? Como... Sí. ¿Qué es esto, Juan? No sé, están tocando Rocky, una banda militar tocando Rocky delante del presidente, su hermana y el ministro de Defensa, que también se debe morir de ganas de ponerse el trajecito, ¿eh? Pero además, puede ser, que es muy distinto al que tiene que usar el presidente. Sí. Pero más allá de eso hay como una, ¿viste? Hay como una suerte de solemnidad en la escena que me hace ruido por todos lados. Pero bueno.
pero es que yo creo que la emoción lo lleva al presidente a esa solemnidad. Es posible. Me parece que es una de las cosas que se toma realmente muy en serio, sí. ¿no? Ahora, habría que reflexionar antes de... No sé si lo quiero ver el 25 de mayo disfrazado de granadero. Digo, eso se hace en la escuela primaria, cuando te tocan un acto, digo, ni en la secundaria. Ya en la secundaria sos grande para eso. Sería algo parecido a esto, pero esto no es real, avisamos, claro. ¿no? Bien, aclaremos por las dudas, aunque por supuesto quédense tranquilos que la libertad de expresión de todos los trolls que quieran hacer imágenes de inteligencia artificial está garantizada. Así es. No así la de los periodistas que cubran marchas. De ninguna manera, y menos los acreditados en Casa Rosada. Por supuesto. Bueno, yo desearía que esto fuera solo un rumor, francamente, pero veremos qué nos depara el lunes, querido Juan Di Natale. El domingo, ¿no? Bueno, sí, sí. Nosotros el lunes para conversarlo. Claro que sí. Bueno, ojalá que no tengamos que hablar de esto. No sé. Abrazo grande, buen fin de semana y buen programa, Pablo. Buen descanso. Gracias. Bueno, bien.